En Cristo podemos vivir en consagración constante. En su palabra el Señor lo proclama en la vida del apóstol Pablo y lo hace disponible para cada uno de nosotros. En Romanos capítulo 8, versículo 1 al 17, el Señor nos habla en su palabra. Romanos capítulo 8, verso 1 al 17, el Señor nos permite recibir su palabra bendita, en donde el Señor nos permite alcanzar el entendimiento de sus propósitos y nos capacita en el Espíritu Santo para hacer su voluntad. Dice así la bendita y gloriosa palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 1 al 17. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de el pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, ¿por qué? No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros corazones, vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. ¿Para qué? Juntamente con Él seamos glorificados. Bendita tu palabra, Señor. Cúmplase en medio de nosotros, danos el querer como el hacer, y no ser solamente oidores, sino también hacedores. Tu Espíritu Santo tome todo el control, engrandezca tu nombre, edifica tu pueblo, toque los corazones, que tengamos necesidad de tu inspiración. Señor, completa la buena obra que solo tú puedes hacer, Señor. Te invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Empezamos el nuevo año dedicando el 2025, invocando al Señor para que renovara nuestro corazón y nuestro espíritu. Pero, ¿y qué sigue? Ya pasó el domingo, ya son 2 semanas del 2025. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros en el año 2025? No que hagamos solo una invocación y un compromiso
de hacer cosas buenas y nuevas en el nuevo año. Pero el Señor está declarando en su palabra que quiere que vivamos una constante consagración. Amén. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo vamos a vivir todos los días y en todos lugares? Estudiamos esta mañana en la clase de la escuela dominical que así es la vida de verdadero adorador. No solamente adora en el templo, sino en el templo y fuera del templo, en tiempo y fuera de tiempo. Está unido, conectado con Dios todo el tiempo. ¿Y cómo se puede hacer eso constantemente? Aquí lo dice la palabra de Dios en Romanos 8, 1 al 16. Viviendo en el Espíritu. Por eso el énfasis del Señor, porque Él no quiere solo un momento de adoración o un momento de dedicación de nuestro corazón y nuestro espíritu para el nuevo año y ya nos desconectamos después. No. El Señor quiere que vivamos en comunión constante con su santa y bendita presencia. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Él está disponible para nosotros todo el tiempo? Gloria a Dios. Y Jesús dijo, no os dejaré solo, sino que rogaré al Padre para que envíe al Consolador, para que podamos vivir en esa conexión constante con Dios, en ese vínculo perfecto que es el amor de Dios. El Espíritu Santo nos capacita para hacer eso. Por eso ustedes observan en los primeros versículos del 1 al 8, la diferencia de estar en Cristo o no, la diferencia de estar conectado en el Espíritu o no, para que tengamos claro el escenario. Romanos 8, 1 al 8 lo explica. Eso es lo bonito de la palabra de Dios, que te va explicando cómo permanezco conectado en el Espíritu con el Señor. Aquí está la diferencia, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El diablo va a hacer su trabajo, seguir acusándonos, sacándonos trapos sucios, recordándonos cómo le hemos fallado a Dios. Y Jesús intercediendo sentado a la diestra del Padre y el Espíritu Santo guiándonos en las áreas que tenemos que mejorar, buscando el perdón de Dios constantemente, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Así que por eso la declaración del primer versículo comienza diciendo: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque Él es el que redime, Él es el que nos perdona, Él es el que nos santifica, nos abre el lugar santísimo, así como se dio la señal el día de su muerte en la cruz, que el velo del templo se rasgó en dos y había entrada al lugar santísimo. Jesucristo hizo eso para que ya no haya excusa de que dependemos de alguien para acercarnos a Dios y no haya quien pueda acusar y condenar a los hijos de Dios, dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, sino que los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Ve que toda la enseñanza va siendo dada con sana doctrina. Usted solo no puede, pero en Cristo sí se puede. Y con el Espíritu Santo Él nos va guiando. Ya, no se complique. ¿Cómo es así que? Ahora Él va explicando más adelante. Dice el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Pone Pablo en su vida de ejemplo. Mírenme a mí. Era un terrible perseguidor. Mataba, torturaba, cortaba por la mitad a los cristianos, los echaba a los leones. Se paró al pie del cadáver de Esteban cuando lo apedrearon. Él dice: mírenme a mí. Yo antes andaba con la ley. Él tenía la ley de los hombres, tenía autoridad y derecho. Fue entrenado por el mejor de los fariseos de esa época, Gamaliel. Tenía los permisos de los religiosos, de los sacerdotes, tenía toda la documentación para cumplir la ley de Moisés. Dice él, perseguía a los cristianos. En el verso 12 dice: miren, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no dependo de eso. Verso 3, porque lo que era imposible para la ley, tratando y no pudiendo, por cuanto era débil por la carne, ¿qué hizo Dios? Verso 3, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Problema y solución. Así trabaja Dios.
te enseña dónde está el problema, pero también te enseña la solución. Verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Así el Señor nos va guiando en su palabra al Espíritu, versos 6 al 8, que da un resultado. Dice, porque el ocuparse de la carne, el resultado es muerte. Pero el ocuparse en el Espíritu, el resultado es vida y paz. ¿Cuánto necesitamos esa paz de Dios? Amén. El Señor te está animando. No dependa solo de la carne. Tenemos dos naturalezas. La naturaleza de la carne y la naturaleza del Espíritu. La de la carne solo nos va a llevar a preocuparnos y a angustiarnos más. La del Espíritu nos va a dar paz en medio de la tormenta. Vida y paz. Dice así el verso 7, por cuanto que los designios de la carne son, ¿qué cosa? Enemistad contra Dios. Mire, esto no es un problema con los hermanos de Emaús o con el pastor de la iglesia, no. Este problema de andar en la carne es un conflicto contra Dios. Yo no había visto ese punto de vista. Vea el punto de vista de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 7. Este es el punto de vista de Dios cuando andamos solamente dependiendo de la carne. ¿Cuál es nuestra relación con Dios? ¿Cómo se ve? Dice el verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios y por más que quieran, tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es allí la importancia del énfasis que el Señor nos está enseñando en su palabra. Cómo vivir continuamente como un adorador que lo busca en espíritu y en verdad. Cómo vivir de tal manera constante que tenemos una vida consagrada a Dios. Siga en la palabra de Dios la enseñanza. Dice, estamos llamados a hacer algo para vivir así. Conforme a la carne, imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con las obras de la carne? Este pasaje que sigue, en los versos 9 al 13, dice, hay que hacer morir las obras de la carne. Romanos 8, versos 9 al 13, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y es que el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, sencillo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad, ¿cómo está? Está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermano, ¿a quién le debemos? No somos deudores. Deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ay, pastor, pero ¿de qué estás hablando aquí de las obras de la carne? Qué bueno que la misma Biblia te da unos ejemplos para que lo tengamos más claro. ¿Cuáles son las obras de la carne? Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 26. El Señor no quiere que estemos así como que ¿de qué está hablando aquí la palabra del Señor, de las obras de la carne? Bueno, veamos en Gálatas capítulo 5, versículo 16 hasta el 26, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Qué obras de la carne tengo que hacer morir? Aquí está. Gálatas 5, 16 al 26. Así lo dice la palabra del Señor. Digo pues, ¿cómo debemos andar? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? El deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne.
Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieren. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, esto es determinante, no heredarán el reino de Dios. Verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y los ejemplos que hay que hacer y cómo hay que hacer para crucificar las obras de la carne, para hacer morir las obras de la carne. No hay otra enseñanza más de eso. Sí, en Colosenses podemos buscar capítulo 3, versículo 5, lo vimos esta mañana en el estudio de adoración, cómo está conectado Colosenses con todo lo que nos está enseñando el Señor. Después de Filipenses está Colosenses y antes de Tesalonicenses está Colosenses 3, 5. Lo vimos esta mañana en el estudio de adoración. ¿Qué hay que hacer con las obras de la carne? ¿Ve que la enseñanza es consistente en la palabra de Dios? ¿Cómo se conecta? Dice Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Así que no solo los ejemplos que vimos en Gálatas, también lo vimos en Corintios. Y también cuando estudiábamos sobre la vida del que adora, cómo debe vivir, haciendo morir los deseos de la carne. Eso es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 13. Ese es el énfasis del Señor para andar en el Espíritu. Dice, y si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, moriréis. Por eso buscar las cosas de arriba, la comunión con Dios, la comunión en oración, la comunión con su palabra, la comunión con la congregación, el pueblo de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más cuando veis que aquel día son malos, son terribles los tiempos que estamos viviendo. Necesitamos obedecer al Señor en andar en el Espíritu, porque andar en la carne nos lleva a la muerte, pero andar en el Espíritu es vida y paz. El Señor termina esta exposición en su palabra diciendo hacia dónde vamos con este vivir en el Espíritu. ¿A dónde nos puede llevar en vez de vivir en la carne, que es muerte, y en el Espíritu vida y paz? ¿Para dónde va toda esta enseñanza? En Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 18. ¿A dónde quiere llevarnos Dios con el vivir en el Espíritu? Mire, el destino, dice Romanos 8, 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿en qué se constituyen? Estos son hijos de Dios. Hijos de Dios. Y pues, verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, que será, que llegaré, o poder, o yo me salvaré. No. Sino, dice, que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clamamos, Abba, Padre. Señor, enséñanos a orar. Empiece diciendo, Padre nuestro. La relación que Dios quiere llevarnos en vivir y andar en el Espíritu, y que podamos ser tratados como hijos de Dios, y que a Dios le podamos decir, Padre,
Abba, papito, con cariño. Eso es lo que significa Abba, Padre. Dios no quiere una relación a la distancia de tú por allá, aleluya, cada uno con la suya, no. Dios quiere que estemos como sus hijos y que le podamos decir papito, le podamos decir papá, Padre mío. Y el Espíritu en el verso 16 dice, hace algo. Cuando el enemigo nos quiere poner la duda, cuando nuestra propia alma se turba dentro de nosotros, ¿será que soy o seré? El verso 16 te dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que no es que tal vez, quizás, posiblemente, quién sabe. El Espíritu dice a tu espíritu, tú eres el Hijo amado de Dios. Te amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo. Sí, Él te ama, Él te ama. No dejes que tus emociones y tus sentimientos te hagan sentir una duda. Pon tu plena confianza en lo que dice su palabra. Tú eres su hijo. Así es. Y el Espíritu Santo está aquí para decirte, oye, tú eres hijo de Dios. Si no lo oíste de los hermanos, oye la voz de su Santo Espíritu que te dice, oye hijo mío, oye hija, tú eres de Dios. Nada te podrá separar de su amor, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo porvenir, ninguna otra cosa creada, ni yo mismo. Y el Señor dice aquí en el verso 17, y si hijos, miren, eso no es solo como para tener un título, esto es para tener un recurso. Y un recurso glorioso. Observe el verso 17, ¿hasta dónde nos quiere llevar el andar en el Espíritu? Verso 17 dice en Romanos 8. Y si hijos, ¿qué más? También herederos. Los hijos no están ahí solo para decir yo soy hijo de fulano, sino que todas sus propiedades, todas sus riquezas, tú eres parte de esa herencia. Y no solo tú, dice el versículo 17, dice, y coheredero ¿con quién? Con Cristo, el que vino a morir en la cruz por ti. Tú eres heredero y eres coheredero con Cristo. Pero mire, hay un camino hacia allá. Andar en el Espíritu no es no tener problemas. Andar en el Espíritu no es tener dificultades. Andar en el Espíritu no es que no nos vamos a enfermar. No es que no vamos a tener pruebas, pregúntele a Job. Pero ¿cuál es el resultado? Dice, si padecemos juntamente con el que viene. ¿Qué viene después del Calvario? ¿Recuerdan? Jesucristo al tercer día resucitó con poder y gloria. Asimismo el Señor te convida y te dice, mira, este no es un paseo de lujo, no es un camino sin dificultades. No es una rosa sin espina. Vienen pruebas. Pero el Señor está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y de ahí para dónde vamos. Verso 17. Si padecemos juntamente con Él. Perdón, yo sí puedo hacer tal o cual cosa, pero cuando me sobre tiempo, cuando no tenga nada que hacer, no, va a haber sacrificio. Y sacrificio vivo como hizo Cristo, Él es digno de mi obediencia, de que yo haga mi mejor esfuerzo, que no me acomode a este siglo, sino como me lo dijo desde el principio, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Siempre va a haber dificultades, siempre va a haber pruebas, pero mira el final. Romanos 8:17 dice, y si padecemos juntamente con Él, ¿a dónde vamos? Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando la gente me pregunta, pastor, ¿y usted va siempre a seguir? Mientras Cristo va conmigo, yo sé hasta dónde vamos a llegar.
¿Habrá padecimiento? Sí. Él padeció por mí. ¿Por qué yo no puedo padecer por Él? Él se entregó en sacrificio vivo por mí. ¿Por qué yo no puedo negarme a mí mismo, mi punto de confort, y esforzarme en gran manera como Él dejó su trono de gloria, se desprendió? ¿Qué puedo yo dejar? ¿De qué me puedo yo desprender para agradar al Señor, para andar en el Espíritu, poniendo la mirada en lo que viene? Su reino glorioso y eterno. Estas dificultades son pasajeras, todo lo que nos rodea es circunstancial. Pero las promesas del Señor son fieles y se cumplen. ¿Cuántos saben esto? Así es. Y si Él nos promete que hay victoria en Cristo Jesús y que Él nos quiere llevar a su gloria, enfóquese en eso. No deje que las circunstancias determinen su andar. El ambiente no hace al hombre. El hombre decide en qué ambiente él puede invocar al Señor para seguir adelante. Dios te está hablando esta mañana. Te dice, mira, tú puedes tener muy buen sentido, muy buen entendimiento, pero el mejor entendimiento es el que Dios da. Que Él no está viendo solo las cosas que están inmediatas ahí alrededor de nosotros. Dios está viendo con una visión larga a la gloria que Él nos quiere llevar. Amén. Pidamos que Él, en su Espíritu Santo, nos dé esa inspiración para no depender de la carne, sino andar en el Espíritu. Pidámosle al Señor que este año 2025 nos encuentre como adoradores que adoramos en espíritu y en verdad en todo tiempo, dependiendo de la guía de su Santo Espíritu. ¿Cuántos quieren unirse al pastor en esta mañana y decirle, Señor, deudores no somos de la carne, a la carne no le debemos nada, a Cristo le debemos la vida eterna? Sí, Señor. Y yo quiero que tu Espíritu Santo sea que me guíe. No mis emociones, mis emociones cambian como el clima, pero tú sigues siendo el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Guíanos tú, Señor. ¿Cuántos se unen en esta mañana? Nos ponemos de pie y le invocamos, Señor. Necesitamos depender más del Espíritu que de la carne. La carne nos lleva a muerte y no te agrada a ti. Queremos agradarte a ti, Señor. Por eso queremos andar en el Espíritu. Señor, guíanos con tu Santo Espíritu. Esta mañana, Señor, te damos gracias porque tu palabra es clara. Señor, te damos gracias porque tu palabra es profunda. Y tú nos estás convidando no una relación superficial, sino una profunda relación espiritual. Señor, por eso estamos de acuerdo con tu palabra, pero no solo queremos estar de acuerdo, queremos obedecerte, Señor. Sí, nos ha parecido muchas veces que estamos haciendo lo correcto, pero tú nos dices en tu palabra que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Que dependamos de tu Santo Espíritu. Sí, Oh Santo Espíritu, toma tú el control. sí, Señor. Guíanos, Señor, en esas áreas que nos parece que estamos bien y podemos mejorar. Guíanos al camino eterno para que podamos superar nuestras adversidades, Señor. Sí, Señor. Señor, esta hora te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias. Te damos gracias por tu presencia con tu Santo Espíritu. Señor, queremos que tú coseches el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Que haya paz, amor, gozo, benignidad, templanza, dominio propio. Tú nos enseñas qué es andar en el Espíritu, Sí, Señor. Señor. Cosecha para tu gloria. Que lo que vivamos en el Espíritu sea edificación para tu pueblo. Que lo que vivamos en el Espíritu sea bendición para los que se pierden obedeciendo a la carne, que conozcan la obediencia de Cristo para ser salvos, Señor. Permítenos compartirlo y vivirlo. Esa es tu santa voluntad en medio de nosotros y te invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.